programa Sendas de Vida. En esta tarde estamos acá una vez más para poder llevar el mensaje de salvación. Le mandamos un cordial saludo a nuestros pastores, a nuestros líderes de esta radio y también a toda la audiencia de Radio Cristo la Piedra Angular. En este momento es un privilegio para mí otra vez poder estar en este lugar para poder presentar el mensaje, la palabra que puede bendecir tu vida. Gloria a Dios. En este momento yo quiero darte el tema del cual vamos a estar hablando. Voy a estar hablando bajo el tema cómo confiar en Dios. Tal vez tú en este momento estés allí preocupado, quizás por algunas situaciones en tu vida, y déjame decirte que escúchate este mensaje porque Dios puede tomar el control de tu situación, y en este momento vamos a estar hablando de cómo confiar en Él. Vamos a estar leyendo una cita bíblica y esta la vamos a encontrar en Ageo capítulo 1 verso 4. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquela conmigo. Vamos a estar ahí leyendo la lectura bíblica y dice así la palabra de Dios: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Padre eterno, nos presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú tomando el control de este mensaje, Señor, que seas tú también, Padre, tomando el control de los que van a estar escuchando este mensaje, Padre, que sea tu Espíritu Santo visitándolos, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndolos, Padre, y que seas tú allí llegando a esas naciones, a esos pueblos, Padre, y que puedas tú darles salvación de sus almas, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pues en este momento vamos a estar hablando bajo el tema cómo confiar en Dios. Gloria a Dios. Este es un mensaje que puede ayudar a aquellas personas que ya en algún momento de su vida han dicho sí al llamado de Dios, han creído en el Evangelio y han tomado la decisión de seguir a Cristo, y quizás en algún momento de su vida se han sentido desanimados, se han sentido cansados, confundidos y no han sabido qué hacer. Pues déjame decirte que este mensaje es un mensaje para ti, porque ahora vamos a estar hablando que Dios, aún en medio de nuestras dificultades, Él está con nosotros. Y aunque nosotros pensemos que ya todo está perdido, que ya todo se ha salido de control, y aunque nosotros pensemos que ya no valemos nada y que nos hemos descarriado y que lo hemos abandonado todo, que lo hemos dejado todo, déjame decirte que en esta tarde vamos a escudriñar la palabra de Dios para poder entender en realidad qué es lo que nosotros podemos hacer para confiar en Dios, y así nuestra salvación no se pierda, sino que nosotros continuemos en el camino de Dios, para así nosotros poder ser merecedores de la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios.
para confiar en Dios es algo que nosotros debemos buscar, debemos conocer, debemos escudriñar en las Escrituras, porque la palabra de Dios nos habla y nos da muchos versículos bíblicos, mucha palabra para que nosotros podamos confiar en Dios. Allí en Ageo capítulo 1 leíamos una escritura, y en esa escritura, cuando leemos todo el contexto de ese capítulo y vamos a leer la historia de qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel, cuando Dios llamó a este profeta para que les llevara una palabra al pueblo. Cuando leemos allí, en esos 2 capítulos de Ageo, allí nos damos cuenta de que el pueblo de Dios estaba pasando una situación bien dura, pero estaban sufriendo, estaban cautivos en Babilonia y ya estaban saliendo de ese proceso. Y dice la palabra de Dios ahí en ese capítulo 1 de Ageo, que estos hombres israelitas que eran del pueblo de Dios fueron liberados de Babilonia para que fueran a construirle casa a Dios en Israel, en Judea. Y allí cuando leemos toda la escritura dice que era mucho pueblo el que se regresó con esa misión, con esa tarea de ir a construirle casa a Dios allá en Jerusalén, en Judea, gloria a Dios. Pero allí sucedió algo cuando esta gente, este pueblo llegó a Jerusalén, cuando ellos llegaron allí de regreso del cautiverio. Entonces se olvidaron de que tenían que construir una casa a Dios, un templo para que Dios habitara en ese templo. Y dice la escritura que este pueblo, esta gente comenzaron a construir ellos mismos sus propias casas, comenzaron a enfocarse en sus propias pertenencias, en tener sus propios hogares, y empezaron a enfocarse en esto, y ellos decían, todavía no es tiempo de construirle casa a Jehová. Y pasaron muchos años, como 15, 17 años, y ellos no tomaban la iniciativa de construir el templo de Jehová, el templo de Dios. Pero pasaron enfocados en construir sus propias casas. Y ese versículo bíblico, allí en Ageo 1:4, allí leímos, y lo vamos a leer otra vez para que podamos entender. Y Dios le da esta palabra al profeta para que la lleve al pueblo y les dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios manda a este profeta para que le dijera estas palabras al pueblo, porque el pueblo estaba muy ocupado construyendo sus propias casas, dejando sus casas bonitas. Allí le llama casas artesanadas, y la casa de Dios dice que estaba desierta,
porque no habían comenzado a construirla. Y este mensaje es un mensaje que puede ayudarnos para que nosotros podamos entender y podamos meditar también en qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en este momento, en este día. En aquel entonces, el pueblo que fue liberado del cautiverio y regresó a su tierra, era la voluntad de Dios que este pueblo construyera la casa de Dios, pero ellos no lo hicieron así. Y ellos se fueron y comenzaron a construir sus propias casas. Y tú te preguntarás, pero cuando Dios da una palabra y cuando Dios manda, cuando Dios da una orden, y si el hombre no obedece, ¿qué sucede? Pues déjame decirte que Dios trabaja con el hombre de la manera que Él quiere. Pero me voy a detener allí para que todos nosotros en este día veamos cómo Dios trabajó con este pueblo. Y aunque el pueblo estaba desenfocado de la misión. Y para ver esto, lo que Dios hizo con este pueblo por causa de la desobediencia, allí en 2 versículos más atrás, en Ageos 1:6, Dios le dice al pueblo lo que ha sufrido por causa de la desobediencia. Y lo voy a leer, y dice así: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Este fue uno de los versículos, una de las palabras que confrontó a aquel pueblo. Fue un pueblo que se sintió libre, se sintió tranquilo, se sintió feliz, porque Dios le había dado la libertad en Babilonia del cautiverio. Pero no era la voluntad de Dios que ellos llegaran a su tierra y comenzaran a construir sus propias casas y se olvidaran de la casa de Dios. No era esa la voluntad de Dios. Pero Dios en silencio estaba trabajando con aquel pueblo. Y este pueblo había entrado en un proceso muy fuerte porque había sido cautivo por su desobediencia. Había pasado muchos años allí cautivos en Babilonia. Y entonces, por la misericordia de Dios, ellos regresan a su tierra. Y comienzan a hacer esto, a desenfocarse otra vez. Ya habían sufrido, ya Dios los había castigado, los había soltado para que ellos fueran cautivos. Y ahora regresan otra vez a su tierra y hacen lo incorrecto delante de Dios otra vez. ¿Te puedes imaginar lo difícil que en muchas ocasiones es servir a Dios? Es difícil servir a Dios, porque tal vez inconscientemente ellos ni siquiera sabían que estaban haciendo lo incorrecto, sino que dice que ellos decían: no es todavía la voluntad de Dios que construyamos el templo.
Ellos decían eso, pero Dios estaba esperando que ellos construyeran el templo. Pero Dios trabajó con ellos en silencio, en secreto. Y cuando ellos estaban construyendo sus propias casas, casas artesanadas, enfocados en este trabajo tan grande para sí mismos, allí ellos estaban en un conflicto muy grande. Y estaban preocupados, estaban cansados, estaban confundidos, estaban angustiados, estaban oprimidos, ansiosos. Aunque estaban enfocados construyendo algo para sí mismos, pero todas estas aflicciones estaban en ellos. ¿Y por qué estaban todas estas aflicciones en ellos? Porque Dios hizo que todas esas aflicciones llegaran a ellos y les permitió sufrir cuando ellos estaban construyendo sus propias casas para sí mismos. Y Dios estaba trabajando en ellos, en ese pueblo. Y yo quiero que tú te enfoques en este momento en la palabra que estamos hablando. Porque quizás en algún momento de tu vida tú también estés haciéndote preguntas y diciendo, pero yo también estoy de la misma manera, angustiado, desesperado, oprimido, ansioso. Pero te quiero decir que con ese mensaje, con esas palabras, Dios tocó el corazón de este pueblo para que se reenfocaran en el propósito de su vida. ¿Y cuál fue el mensaje que los alineó en el propósito de su vida? Allí en Ageos 1:6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Ese fue el mensaje que este pueblo recibió. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Te puedes imaginar un pueblo haciendo cosas que no le convenía hacerlo? No era esa la voluntad de Dios. Entonces, aunque ellos se estaban esforzando al máximo por sus vidas, por tener una vida estable, nada les salía bien. No estaba la bendición de Dios con ellos, porque lo primero que ellos tenían que hacer era construirle el templo a Dios. Y todo les estaba saliendo mal. ¿Por qué? Porque estaban desenfocados, no tenían un enfoque correcto. Aleluya. Y en esta tarde yo quiero decirte que tú necesitas redireccionarte. Necesitas ponerte en la perfecta voluntad de Dios para que te vaya bien en Él. Gloria a Dios. Allí Dios les dice, sembráis mucho y recogéis poco. Se esforzaban mucho, pero era en vano, era por gusto, como decimos nosotros. De balde,
Gran esfuerzo de balde. Porque la bendición de Dios no estaba con ellos. Pero porque estaban desalineados. Pensando que no era la voluntad de Dios en ese tiempo que se construyera el templo. Pensaban que había que esperar más tiempo para construir el templo. Pero la voluntad de Dios era que desde que ellos llegaron a su tierra comenzaran a construir el templo. Pero ellos no lo entendieron así. Ellos pensaron que debían de esperar. Y por tener esa mala información en ellos, entonces pasaron todas estas angustias en su vida. No les salía nada bien. No se saciaban, estaban completamente ansiosos. Y tú dirás, pero qué raro, ¿por qué mi alma no se sacia, no se llena? ¿Por qué? ¿Cómo? Y sigo con hambre. Tú te preguntarás, ¿por qué razón? Eso era exactamente lo que le estaba pasando a este pueblo. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, les decía el mensaje. ¿Te puedes imaginar la angustia, el sufrimiento que tenía este pueblo por estar desenfocado? Aleluya. Este es el día en el que tú le vas a poner fin a esas angustias que estás sufriendo y tú dirás, ¿cómo lo voy a lograr? Espérate, ya vamos a seguir con este mensaje, porque vas a aprender a enfocarte en Dios, gloria a Dios. ¿Cómo confiar en Dios? ¿Cómo entender el corazón de Dios? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál es la voluntad de Dios? Aleluya. Pues déjame decirte que cuando la angustia llega, cuando la aflicción llega, cuando la opresión llega y cuando la ansiedad llega, es momento de detenerte, es momento de reflexionar, porque ese fue el mensaje que Ageo le llevó al pueblo y les dijo, reflexionad, meditad en vuestros caminos. Lo que les quiere decir es que miraran bien en qué camino estaban, que miraran bien las palabras que estaban obedeciendo, que miraran bien lo que estaban siguiendo, porque están experimentando demasiado fracaso. Y tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo mirar mi camino? ¿Cómo yo puedo meditar? ¿En dónde es que estoy? ¿Estoy conforme a la voluntad de Dios o no estoy conforme a la voluntad de Dios? En un salmo dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Las oponían alrededor de mí. Cuando mi espíritu se angustiaba, era exactamente lo que este pueblo tenía. Una angustia, un sufrimiento. ¿Y por qué era? Porque estaban desviados de la voluntad de Dios. Su misión no la estaban cumpliendo, estaban posponiéndola. Su misión era construir el templo.
Y entonces tú te preguntarás, ¿y yo qué tengo que hacer en estos tiempos? En el año 2026, en el siglo XXI. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo identificar la misión a la cual Dios me está enviando? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué le estoy desobedeciendo a Dios? Este pueblo no se preguntó eso, no se hizo esas preguntas. Dios mismo por su misericordia levantó a este profeta, Ageo, para que le llevara este mensaje al pueblo. Pero mira qué lindo es estar uno procesado por el Señor. Porque este pueblo era un pueblo sufrido, venía del cautiverio, de estar oprimido, sirviendo a otra nación. Llegaron a su tierra, comenzaron a sembrar y nada les salía bien. Comenzaron a cosechar y nada les salía bien. Comenzaron a emprender y nada les salía bien. ¿Y por qué nada les salía bien? Porque la voluntad de Dios era que ellos construyeran el templo. Pero ellos comenzaron a enfocarse en sí mismos. Y esto es algo que la mayoría de la iglesia de estos tiempos ignora. Porque cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, estamos en un constante crecimiento. Tal vez por algún lado las puertas estén abriendo y tal vez por el otro lado las puertas se están cerrando. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, estamos en un constante crecimiento. En alguna área de nuestra vida estamos creciendo. Eso es cuando estamos en la voluntad de Dios. Y aunque vienen momentos duros, momentos difíciles, pero cuando estamos en la voluntad de Dios, aún en los momentos difíciles, podemos sentir al Dios vivo que está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, si nos proclamamos cristianos y estamos en un constante sufrimiento y no vemos ningún crecimiento en ningún momento de nuestra vida, o no vemos a Dios obrando, es momento de meditar en vuestros caminos. Porque es muy probable que Dios nos esté mandando a hacer una cosa y nosotros vayamos a hacer otra cosa. Estoy hablando de cómo confiar en Dios de verdad, de cómo ser efectivos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Sí, el sufrimiento va a llegar. Sí, nos vamos a desviar. Yo no estoy diciendo que no vamos a caer en eso. Porque estamos siguiendo a un Dios invisible, que necesitamos escuchar su voz para poder permanecer en su perfecta voluntad. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y te puedes imaginar, si Él deja de guiarnos, si Él deja de hablarnos, inmediatamente caemos en un proceso similar al proceso en el que cayó este pueblo. Pero yo quiero decirte que el Espíritu de Dios nos da señales a nosotros
cuando estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu nos redarguye, nos alinea. En aquel tiempo fue Ageo el que llevó la verdadera palabra para que ellos fueran direccionados. Pero en este tiempo es el Espíritu Santo que está contigo si has aceptado a Cristo y te has bautizado de todo tu corazón. Pero si tú no has aceptado a Cristo y no te has bautizado, no has confesado que eres hijo de Dios, necesitas hacer esa oración de fe para que este Espíritu Santo te guíe, Él mismo, con sus propias palabras, con sus propias fuerzas, con su propio poder. Cuando estamos confiando de la manera incorrecta, hay muchas señales en nuestra vida. El Espíritu Santo nos advierte. Y la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. Pero en muchas ocasiones nosotros tomamos decisiones aunque estemos tristes. Ignoramos la advertencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu comienza a advertir, tenemos que obedecer. Gloria a Dios. Eso fue exactamente lo que este pueblo hizo. Cuando el profeta comenzó a hablar, cuando el profeta comenzó a dar dirección, este pueblo comenzó a obedecer. Comenzaron a enfocarse, comenzaron a redireccionarse y hicieron lo correcto. Gloria a Dios. Y Dios los bendijo porque escucharon el mensaje y se arrepintieron. Y construyeron el templo, lo que Dios quería que hicieran. Y déjame decirte, en esta tarde hay algo que tú tienes que hacer también. No creas que tú estás a salvo o que yo estoy a salvo de la ley de Dios, de la palabra de Dios. No estamos a salvo. Hay algo que tú tienes que hacer. ¿Y qué es? Meditar en tus caminos. Pensar en tus caminos. ¿A dónde te llevan? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás confiando en Dios? ¿Tienes la palabra de Dios como tu guía? Déjame decirte, no hay otro libro más importante que la palabra de Dios, la Biblia. Puedes buscar en el mundo cualquier otro libro y lo puedes leer. Pero nunca en la vida te dará lo que la Biblia puede darte. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús caminó en este mundo, Él cargaba una sola misión. Y era predicar el Evangelio para que los hombres tuvieran vida eterna. Para que los hombres creyeran y se arrepintieran de sus pecados
y así Él perdonarles sus pecados. Porque cuando tú escuchas el verdadero mensaje y te arrepientes, allí hay perdón de pecados. Aleluya. La palabra más bonita que has podido escuchar en toda tu vida. Hay perdón de pecados. Cuando nosotros creemos en el Evangelio de Cristo. Aleluya. Hay perdón de pecados. El pueblo estaba desviado. Estaba alejado de la voluntad de Dios. Estaba sufriendo, angustiado, desesperado, oprimido, ansioso. ¿Por qué estaba así? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte que Dios te está llamando en este momento a que medites en tus caminos. Porque Él quiere ver en ti una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te puedes imaginar a Daniel metido en el foso de los leones? ¿Te puedes imaginar Daniel allí con esos leones? Este hombre con aquella gran tranquilidad no comenzó a gritar como loco, no empezó a decir estos leones me van a comer. No empezó a decir Dios sálvame. Simplemente la Biblia no especifica nada de que Daniel haya hecho algo. Simplemente los leones no tomaron la decisión de comérselo. Y al siguiente día, el rey fue a ver qué había pasado con Daniel. Y Daniel ahí estaba, vivo, con los leones, en aquella jaula. Estaba confiado, estaba tranquilo. ¿Por qué? Estaba en paz. Y ahí estaban los enemigos. Ahí estaban los que podían quitarle la vida, pero no le quitaron la vida. Te preguntarás ¿por qué? Porque Dios estaba allí para librar a Daniel aún de los leones. Tú puedes estar en la misma situación, en todas esas aflicciones. Pero si tú te alineas en la voluntad de Dios, tendrás respuestas a todas esas preguntas que tienes. Y en muchas ocasiones no tienes respuestas. Si pensamos en David, ¿quién fue David? Hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo dijo con sus palabras. Este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tú te preguntarás, David fue David y yo soy yo. Tal vez tú dirás, yo soy más fuerte que David, o tal vez dirás, yo soy menos que David.
Pero déjame decirte que también David, el hombre conforme al corazón de Dios, falló, se desvió de la voluntad de Dios. Cometió un error. Pero te diré que aprendió David de ese su error. David aprendió que en realidad él era un pecador. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras que él dijo? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando él falló, cuando él pecó. Se está dando cuenta de su verdadera identidad. Está entendiendo lo pequeño que es el hombre, lo inútil que es el hombre. Cayó en lo más bajo. Comprendió de que en realidad era un pecador. Entendió su identidad. He aquí en maldad he sido formado, dijo. En Salmo 51:5 lo dijo. Pero tú te preguntarás, ¿cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios haya fallado, haya pecado? Pues déjame decirte que aún los hombres más grandes han cometido errores. Y en esta tarde te quiero decir que hayas hecho lo que hayas hecho, todavía puedes seguir confiando en Dios. Porque ¿sabes qué sucede? Cuando los hombres de Dios fallan, se humillan y lloran amargamente. Eso fue lo que le sucedió a Pedro también. Cuando negó al Rey de Reyes y Señor de Señores, la Escritura dice que lloró amargamente. Se sintió el hombre más inútil. Y tú dirás, pero ¿por qué yo también he fallado? ¿Y quién era David? El rey, el elegido, el que estaba en una gran posición. ¿Quién era Pedro? El elegido, el que también estaba en una gran posición. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Te preguntarás, ¿por qué? Porque Dios te va a procesar, Dios te va a enseñar a ser humilde. Te va a enseñar de que el hombre no puede confiar ni en sí mismo. Tampoco el hombre puede confiar en otro hombre. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros confiemos únicamente en Él. Viendo estas historias bíblicas,
de cómo los grandes hombres de Dios han fallado. ¿Sabes? Yo no soy mayor que ellos, ni tú eres mayor que ellos. Lo único que yo sé es que no puedo ni confiar en ellos, ni tampoco puedo confiar en mí mismo. En el único en quien podemos confiar es en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el único poderoso, el único digno de toda honra y gloria y alabanza. El que no cometió pecado, no cometió error. Y aunque clavado y crucificado, aún allí expresó solo bondad, misericordia y amor, gracia. No expresó odio. Y aunque estaba en el peor de los sufrimientos, solo en Él puedo confiar. Repite conmigo, solo en Él puedo confiar. Jesús, solo en ti puedo confiar. No puedo poner mi mirada en el hombre, porque el hombre falla. ¿Cómo vamos a confiar en Dios? ¿Cómo estamos confiando en Dios? ¿Te estás alejando de la iglesia porque el hombre falla? ¿Por los errores de los hombres? ¿Por la injusticia que ves? No puedes alejarte de la iglesia por eso. Porque el hombre falla. Y no estamos en la iglesia para poner nuestra mirada en los hombres. Estamos en la iglesia para poner nuestra mirada únicamente en Cristo. Aleluya. Sansón falló. Se burlaron de él. Jugaban con él, le sacaron los ojos. Jugaban con él. ¿Quién era este hombre? Hombre poderoso, con la presencia de Dios. Falló, cometió un error. Y cuando cometió ese error, la presencia de Dios se fue y se quedó como cualquier ser humano, simple, débil. Cuando se dio cuenta, el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Las fuerzas de Dios ya no estaban con él. Eso es lo que nosotros necesitamos, las fuerzas de Dios y el Espíritu de Dios. Al final, ya vamos a finalizar y vamos a hacer una oración para que ese Espíritu de Dios venga a nuestros corazones y se quede con nosotros. Cometió un error, Sansón, falló, pecó. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Y por eso es que Él es digno de toda honra y de toda gloria y de toda adoración. Porque cuando le clamamos, no importa si solo le decimos 2 palabras en una semana o en un día. Él simplemente responde y no nos deja en vergüenza. Sansón clamó en el último momento de su vida. Le habían sacado los ojos y él dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, y tómeme venganza de los filisteos por mis ojos.
No le suplicó tanto, solo le dijo, fortaléceme y tome venganza. Y Dios lo fortaleció. Y Sansón hizo lo que le pidió. Dios lo fortaleció otra vez. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Si nosotros le clamamos y nos arrepentimos, tenemos un Dios tan misericordioso que Él no nos desecha. Por eso, amigo, sea lo que sea que tú hayas hecho, sea lo que sea que tú hayas pensado, en esta tarde te quiero decir que en Cristo hay perdón de pecados. Solo tienes que tomar una decisión de humillarte delante de Él, de decirle: Jesús, el hombre peca y yo te necesito en mi vida, porque no hay ni siquiera uno que pueda hacer lo recto delante de ti si tú no estás con nosotros. Toma la decisión de presentarte delante de Dios. Si no puedes hacer la oración ahorita conmigo, lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Puede ser mañana por la mañana, ahora por la noche, puede ser ahorita, puede ser en 15 minutos, en una hora, en cualquier momento. Lo único que yo te quiero decir es que medites en tus caminos. Ese fue el mensaje de Ageo. Están sufriendo demasiado, angustiados, tristes, aburridos, cansados. Nada les sale bien. Mediten en sus caminos. Y la voluntad de Dios era que construyeran el templo. La voluntad de Dios es que tú entregues tu vida a Cristo. Cristo dijo: y este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tú en esta tarde a lo mejor vas a creer y vas a buscar una iglesia donde bautizarte. Y yo voy a hacer una oración por ti. Voy a hacer una oración por aquellos que han creído en Cristo. Y si eres un cristiano que te has examinado a ti mismo y has meditado en tus caminos y crees que necesitas redireccionarte, también repite esta oración conmigo. No importa de qué religión seas o cuáles sean tus creencias, si has escuchado y crees que necesitas esta vida con Dios, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde he escuchado el mensaje y ahora entiendo que estoy viviendo mal. Ahora entiendo que estoy cometiendo errores. Estoy desalineado contigo y te pido que me perdones. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de mi camino. Me arrepiento por no haber meditado bien en mis caminos. Me arrepiento por haberme dejado desviar. Te acepto en mi vida, en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón para que el Espíritu Santo me guíe a toda la verdad.
Lávame con tu sangre preciosa y rodéame con el fuego de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu me guíe y me lleve a esa eternidad que tú tienes para cada uno de tus hijos. En esta tarde me arrepiento, me reconcilio contigo. Te acepto, Señor Jesús, porque tú diste tu vida para perdonar mis pecados. Tu sangre se derramó para perdonar mis pecados. Y ahora mi vida es tuya, mi vida te pertenece. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amigos, si tú has hecho esta oración en cualquier lugar donde tú te encuentres, déjame decirte que ahora tú eres hijo de Dios. Allí donde tú estás, tú eres hijo de Dios. Busca una Biblia y comienza a leerla. Si estás cerca de Trenton, New Jersey, visítanos. Nosotros nos encontramos en la 50 North Clinton Avenue. Los domingos a las 12 del mediodía tenemos servicio general. Los días sábados también tenemos servicio de jóvenes a las 7:30. Y los días martes a las 7:30 también tenemos servicio en la 65 North Clinton Avenue. Dios te bendiga y te agradezco por siempre sintonizar tu Radio Cristo, la Piedra Angular, y tu programa Sendas de Vida. También entre la semana hay muchos otros programas que están acá predicando el mensaje de salvación. Allí puedes sintonizarnos en cualquier momento. Estamos acá para llevar un mensaje. Y si este mensaje ha bendecido tu vida, dale compartir con tus amigos, porque puede ser de mucha bendición para ti y para tu familia. Gloria a Dios. Así hemos llegado a la conclusión de este mensaje y esperamos que el próximo martes también nos sintonicen en esta misma emisora de Radio Cristo, la Piedra Angular. Y así se despide de ustedes su hermano y amigo Walter Barrera. Dios les bendiga.